I like exclamation marks. Me gustan los signos de admiración. Los uso cuando escribo recordatorios para mí y para otras personas. Es una manera de mostrar entusiasmo y dedicación. Uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras lleva signos de admiración. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría. En los 4 versículos siguientes hay más signos de admiración, entre los que dice: una voz de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la tierra, una voz de nuevas de gran gozo. Cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria y salvación, con signos de admiración. Podemos oír una voz de alegría que da exclamaciones de gozo y esperanza a nuestra vida. Nuestro testimonio del Salvador puede acentuar todo aspecto de nuestra vida al esforzarnos por venir a Cristo. ¿Y nuestros hijos escuchan exclamaciones de gozo y esperanza en el Evangelio? Después de una lección de la primaria sobre la primera visión de José Smith, se pidió a la clase que hicieran dibujos para que los llevaran a casa a su familia. A los niños se les había enseñado sobre la oscuridad que José experimentó antes de la aparición del Padre y del Hijo. Una niña escogió una crayola negra y empezó a colorear la parte inferior y los bordes de la hoja. Cuando la maestra le preguntó sobre el dibujo, dijo que era José Smith en la oscuridad. La maestra le dijo: ¿sabías que cuando nuestro Padre Celestial y Jesús se aparecieron, se fue la oscuridad? Ellos siempre son más poderosos que Satanás, y ellos te protegerán. La niña siguió con su dibujo. En la esquina superior trazó 2 figuras. Luego cambió la crayola negra por una amarilla y coloreó el resto de la página con luz. Es esa luz, la luz del Evangelio restaurado, una voz de alegría que los padres pueden dar a conocer a sus hijos. El adversario es real, pero los niños pueden sentir la paz y el gozo del ejercer la fe en Jesucristo. Nuestros hijos no experimentarán esa luz si no les enseñamos el Evangelio. El Señor mandó a los padres criar a sus hijos en la luz y la verdad. También mandó enseñarles a orar y a andar rectamente delante del Señor, y a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, del bautismo y del don del Espíritu Santo. Nosotros les afinamos el oído, la mente y el corazón para que reconozcan una voz de alegría y tengan el deseo de obtener gozo eterno cuando les enseñamos el Evangelio. Esto se ejemplifica en el libro de Mormón. El padre de Enos le había enseñado en disciplina y amonestación del Señor. Esta gran bendición hizo que Enos proclamara: bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Luego Enos explica: las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Una amiga relató su experiencia de cuando era niña en una rama de la iglesia en la que ella era la única en edad de primaria. Cada semana, su madre efectuaba una primaria de hogar el mismo día y a la misma hora. La niña esperaba entusiasmada sentarse en el sofá con su madre y aprender el Evangelio de Jesucristo y la forma de vivirlo. Las minutas que la madre tomaba en una libreta indicaban que en esas reuniones siempre se incluían oraciones, himnos y una lección. Esa madre deseaba que su hijita obtuviera un testimonio de Jesucristo y sintiese la alegría del Evangelio, y le proporcionó lo que para ella había sido tan importante cuando era niña. Esa pequeña, hoy una mujer de fe y convenios,
piensa en su niñez con profunda gratitud por la dedicación que su madre tuvo para enseñarle acerca del Salvador. La constancia de esa madre llegó a ser una fuente de gran gozo para su hija, con signos de admiración. Los profetas vivientes son firmes con respecto al deber sagrado de enseñar a nuestros hijos. En una carta de la primera presidencia se nos exhorta a dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche del hogar, al estudio y a la instrucción del Evangelio y a las actividades familiares. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. La vida puede ser muy agitada para los padres, así como para los niños. Se podría decir que no hay suficiente tiempo para hacer todo. Al ver hacia atrás a un tiempo que pasó muy rápido, reconozco que cada día hubo muchas oportunidades de ayudar a nuestros hijos a escuchar la voz de alegría en el Evangelio. Los niños siempre aprenden de nosotros, aprenden lo que es importante por lo que hacemos, así como por lo que no hacemos. Las oraciones familiares infrecuentes, el estudio casual de las Escrituras y las noches de hogar ocasionales no serán suficientes para fortalecer a nuestros hijos, donde aprenderán el Evangelio y las normas como la castidad, la integridad y la honradez, si no es en el hogar. Esos principios se pueden reforzar en la iglesia, pero los padres son los más aptos para enseñarlos a sus hijos. Al comprender quiénes son esos niños y su potencial en el reino de Dios, nos sirve para tener un mayor deseo de enfrentar las pruebas con más paciencia y más amor. El Señor nos ayudará a enseñar a nuestros hijos si hacemos todo lo que esté de nuestra parte. Las familias son eternas y el Salvador desea que tengamos éxito. Al buscar el Espíritu, podemos recibir el consuelo, la guía y la seguridad para cumplir las responsabilidades y recibir las bendiciones del ser padres. Contamos con la ayuda de los programas inspirados de la Iglesia y de los que han sido llamados a ministrar a nuestros hijos. Mi esposo y yo estamos agradecidos por obispos, líderes del sacerdocio, maestros, orientadores y maestras visitantes que fortalecieron a nuestra familia. Ya sea que tengamos hijos en casa o no, todos jugamos un papel importante en asistir a los padres. Los niños son tan capaces de aprender las cosas del reino. Al escucharles, podemos darnos cuenta de cómo están llevando a la práctica lo que están aprendiendo del Evangelio. Un padre le explicó a su hijita de 4 años que la familia había pasado el día limpiando la casa y que solo había un cuarto desordenado. Le preguntó, ¿sabes cuál es el cuarto que no está limpio? El mío, respondió rápidamente. ¿Hay alguien que podría ayudar a limpiarlo?, le preguntó, esperando que dijera que ella lo haría. En vez de eso, contestó, papi, estoy segura de que si alguien tiene miedo, si alguien está preocupado o necesita ayuda, se puede poner de rodillas y pedirle a nuestro Padre que le ayude. Es interesante que al escuchar a nuestros hijos, ellos también nos enseñan. Un padre contó la experiencia que tuvo con su hija de 8 años. Mientras preparaba el discurso para la reunión sacramental sobre el tema «Volveos como niños», pregunté a mi hija por qué era necesario volvernos como niños. Ella respondió, porque todos somos niños, comparados a Jesús, y porque los niños tienen mucha imaginación. Sorprendido por la última parte de su respuesta, le preguntó por qué es necesario tener mucha imaginación, a lo que ella contestó, para pensar en Jesús en el jardín de Getsemaní y en la cruz, y para pensar en Él al tomar la Santa Cena. Como en todas las cosas, el Salvador nos puso el ejemplo de cómo debemos amar y enseñar a nuestros hijos. Cuando se apareció a los nefitas de este hemisferio,
En las Escrituras dice que cuando hubo hablado a la gente, lloró y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. De esa ocasión, el presidente Gordon B. Hinckley dijo: no hay cuadro más tierno ni más hermoso en todas las Santas Escrituras que el que representan esas sencillas palabras que describen el amor del Salvador por los niños pequeños. La clave para lograr la eficaz enseñanza del Evangelio en el hogar es suplicar tener el Espíritu del Señor. Uno de los mejores consejos que mi esposo y yo recibimos en momentos difíciles al criar a nuestros hijos fue que hiciésemos todo lo posible por tener el Espíritu y conservarlo en nuestro hogar. Los niños no pueden aprender las cosas espirituales ni tener sentimientos espirituales sin la guía del Espíritu. Como padres, podemos compartir con ellos nuestro testimonio de Jesucristo. El dar testimonio, ya sea en una noche de hogar o en un momento propicio para la enseñanza, invitará el Espíritu. El presidente Boyd K. Packer nos exhorta: enseñen a los niños a expresar su testimonio, a testificar que Jesús es el Cristo, que José Smith es un profeta de Dios, que el libro de Mormón es verdadero. El presidente Gordon B. Hinckley nos asegura: de todas las alegrías de la vida, ninguna se compara a la de ser padres felices. De todas las responsabilidades que debemos cumplir, ninguna otra es tan seria. Criar a los hijos en un entorno de amor, de seguridad y de fe es el más grato y el más valioso de los deberes. Testifico, y lo digo entre signos de admiración, que los niños pueden recibir un testimonio por el Espíritu que le da convicción y devoción a nuestro corazón. Doy testimonio de que este es nuestro deber, que es nuestra oportunidad, enseñar y testificar con diligencia a nuestros hijos en cuanto a la veracidad del Evangelio de Jesucristo, para que ellos también puedan oír la voz de alegría. En el nombre de Jesucristo. Amén.